Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues casi se sale de control, ya que de última hora Lorenzo Córdoba casi se va a los golpes contra diputado joven de Morena. Lo amenaza y lo insulta antes de irse. Intenso debate. Casi se sale de control. Increíble, pero cierto, ya que se prendió por completo el mismísimo Lorenzo Córdoba. Así que pues bueno, sin más preámbulo, hay que estar muy pero muy nervioso antes de irse, y como está perdiendo el poder poco a poco, está completamente desesperado. Si algo ha quedado claro en los años recientes es que nada es permanente ni definitivo, y menos aún los avances de la construcción y fortalecimiento del Estado constitucional y democrático de derecho. Cuando parecía que en México habíamos transitado a una etapa de consolidación de la vida democrática en su vertiente electoral, siempre perfectible, a un periodo en el que estaban garantizados los principios básicos de respeto a la Constitución, a la división de poderes y a la legalidad como condiciones indispensables para una convivencia respetuosa y civilizada, ocurren hechos que nos llevan a una situación completamente diferente. El retroceso, la intolerancia, la arbitrariedad y el abuso del poder en detrimento de las conquistas democráticas ciudadanas. Me refiero, por supuesto, al decreto de reforma electoral conocido como Plan B, finalmente publicado en la madrugada del día de ayer, cuyo objetivo real y concreto, al menos por sus efectos previsibles, es dañar severamente las condiciones básicas para celebrar elecciones libres y auténticas en nuestro país. Como parte de su estela de daños, el Plan B anticipa una afectación mayúscula al árbitro electoral, al INE, a la institución civil del Estado mexicano con mayor confianza por parte de la ciudadanía. Y en los últimos 9 años ha organizado 331 procesos electorales sin conflicto postelectoral alguno. Al órgano electoral, que es referente mundial en materia de organización de comicios con los más altos estándares de integridad electoral. A la institución en la que trabajan miles de mujeres y hombres profesionales, cuya principal misión es darle a toda la ciudadanía las garantías necesarias para que ejerzan su derecho al sufragio y a la participación política, para que cuenten con un medio de identidad confiable y tengan los medios a su alcance para incidir y ser parte de las decisiones sobre el presente y futuro del país. En síntesis, el Plan B, que finalmente fue publicado este 2 de marzo, dinamita al INE de las y los ciudadanos. Consecuencia de tales despropósitos son los proyectos de acuerdo que ocupan la sesión extraordinaria de este Consejo el día de hoy. El primero de estos acuerdos corresponde al nombramiento de una persona encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva en el INE con motivo del notoriamente inconstitucional, arbitrario y unilateral cese del licenciado Edmundo Jacobo Molina en dicho cargo. Evidencia de la constelación de inconstitucionalidades que implica el decreto de reforma, se viola flagrantemente el principio general de derecho que establece que las normas jurídicas deben ser generales, impersonales y abstractas. Contrario a ese principio elemental, el Plan B determinó el cese inmediato de una persona en específico con nombre y apellido, Edmundo Jacobo Molina. Tal es el temor al profesionalismo, capacidad, dedicación, integridad y rectitud de un servidor público ejemplar, que el primer efecto de la reforma, incluso antes de entrar en vigor, es destituir inconstitucionalmente a quien ha sido por 14 años secretario ejecutivo de este instituto y que estoy seguro pronto retomará esa función. Esa primera medida vulnera además de manera burda y grosera la autonomía constitucional del INE y la facultad exclusiva y expresa de su Consejo General, mandatada por la Constitución, para designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. El segundo proyecto de acuerdo que tenemos sobre la mesa tiene por objeto cumplir y acatar con lo ordenado en diversos artículos transitorios de los decretos de reforma publicados el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023. Desde que se consagró en la Constitución la autonomía de esta autoridad electoral, se le dio al IFE y luego al INE la atribución expresa y exclusiva de designar a su secretario ejecutivo. Todas las personas que han ocupado el cargo se han designado por el Consejo General y han terminado sus funciones por determinación propia, nunca, como hoy ocurre, por una intromisión externa desde el poder político. El llamado Plan B es tan abusivo como deficiente. Sus autores establecieron en el artículo primero transitorio, cito, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pero en el transitorio 17º fijaron, dada la modificación de las facultades de la Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación. Gol. Cesaron al secretario ejecutivo un día antes de que entrara en vigor el Plan B. Así, la falta de seriedad legislativa. En realidad, la Secretaría Ejecutiva no desaparece en el Plan B porque no pudieron borrar una figura consagrada en la Constitución. Sí, la disminuyen, la distorsionan y con ella a la Junta General Ejecutiva, que se sustituye por una comisión de administración integrada por consejeros electorales. De nuevo, el Plan B resulta contrario a la Constitución al mezclar a los integrantes del máximo órgano de dirección del INE, el Consejo General, con un órgano ejecutivo cuando son cosas bien diferenciadas en la Constitución. Entonces, si con todo la figura de la Secretaría Ejecutiva permanecerá porque es constitucional, ¿para qué recurrir desde un transitorio de la ley a una encargaduría de despacho? Pues solo para dañar la autonomía del INE, para afectar sus decisiones, para entorpecer su funcionamiento.
Buen día a todas, a todos. La verdad es que hoy es un día verdaderamente relevante para la democracia mexicana. Hoy inicia la vigencia de la reforma electoral del pueblo, la reforma electoral de la gente. Esa que lleva a la práctica el principio y la demanda popular de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y en este caso particular de que no puede haber un INE excéntrico, extravagante, gastalón, mientras todas las demás instituciones, o al menos la mayoría de las instituciones del Estado mexicano, han hecho un esfuerzo por eficientar su gasto. Sí, hoy inicia la vigencia de estas normas y con ello viene la batalla legal, que estamos seguros el Congreso va a dar con toda solidez, porque esta reforma es legítima y además es legal. Pero vamos a continuar también con la batalla política desde todos los espacios, para dejar claro de que lo que se trata en esta situación es de conseguir una verdadera democracia. Una democracia en la que el actor principal y fundamental es la gente, es el pueblo, no el INE, no Lorenzo Córdoba, no Ciro Murayama, y por supuesto que la democracia no es Edmundo Jacobo. Porque esa es la confusión de fondo, y tal vez es la confusión más grave que tiene la mafia electoral, que está aquí en el INE y en algunos espacios del Tribunal Electoral. Ellos creen con soberbia que ellos son la democracia, que nos han obsequiado los triunfos que el pueblo ha conquistado. No, señores, la democracia es de la gente, la democracia es del pueblo. Y es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral, y es momento de cumplir la ley aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular. Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su Esa intervención, es una calificación suya, pero, y sin duda, igual que las de usted, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros, y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Continúe, por favor, con su intervención. Hay una moción, consejero. Continúe con su intervención. Yo con mucho gusto continúo. No he ofendido a nadie. Hablar de la mafia electoral es algo que hemos hecho y lo sostengo. Hay una mafia electoral incrustada en el Instituto Nacional Electoral. Y me referí a las consejeras y consejeros al decirles que es momento de que cumplan la ley aunque no les guste. Nada más para aclarar. Este es el mandato de la representación popular de las y los mexicanos. Por disposición de la ley, hoy cesan las funciones de la Secretaría Ejecutiva actual, no de Edmundo Jacobo en particular. Por la simple razón de que se necesita un perfil adecuado a las nuevas funciones que se establecen en la reforma electoral. Pero como a ustedes les gusta hablar de las personas y ustedes piensan que las personas encarnan a la democracia, hablemos de la situación que encarna Edmundo Jacobo. ¿De qué se representa, de qué nivel de soberbia representa de parte de la mafia electoral su situación? Es absolutamente abusivo y antirrepublicano que una persona ostente, o que se intentara que una persona ostente un cargo por casi 2 décadas, como estaban planteando con las funciones de Edmundo Jacobo. Vivimos en una república, aunque no les guste. En la república los cargos se renuevan de manera periódica, el poder se renueva. No se puede perpetuar en los cargos a las personas, se debe renovar de manera periódica las funciones de las personas. Las personas no son el cargo, la democracia no son ustedes. A los conservadores, como a muchos de los que aquí están sentados, les aterra la figura de la reelección. Por supuesto, cuando no se trata de sus reelecciones. Edmundo Jacobo encarna eso. Él fue designado en junio del 2008 como secretario ejecutivo del entonces IFE. Y luego tuvo una primera reelección de facto en la transición del IFE al INE. Y se le nombró por un periodo de 2014 a 2020. Luego, en febrero de 2020, con una marrullería de este Consejo General, orquestada por el consejero presidente Lorenzo Córdoba, se adelantó la renovación de la Secretaría Ejecutiva, y hay que ponerlo muy claro aquí, lo dijeron de manera, ojalá y lo recordaran las y los consejeros que intervinieron en esa sesión, como el consejero Roberto Ruiz Aldaña. El consejero presidente Lorenzo Córdoba tenía en perspectiva que no tendría mayoría calificada para ratificar en su momento a Edmundo Jacobo, y por eso adelantó esa determinación con la integración que tenía control, y lo nombró hasta 2026. Con ello querían que estuviera en el cargo 18 años el señor. Pero vamos a ponerlo en claro, ¿de qué se trata esta discusión más allá de los discursos democráticos? No es una lucha por la democracia la que se está dando aquí, no son discursos por la democracia. Lamentablemente es una lucha vulgar por cargos. Porque ¿qué es lo que se modifica de la Secretaría Ejecutiva en esta reforma electoral? Voy a leer un par de apartados del artículo 51 de la LEGIPE.
¿Cuáles eran las funciones del secretario ejecutivo que ya se acabaron? Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del instituto, conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales. Nombrar a los integrantes de las juntas distritales y ejecutivas dentro del SPEN de conformidad con las leyes aplicables. Proveer a los órganos del instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La verdad es que lo que les duele es que se les quita el control administrativo de las plazas, de los recursos. La Secretaría Ejecutiva era el dueño y señor de los dineros del INE y eso se termina con esta reforma electoral. Ahora las funciones administrativas del Instituto Nacional Electoral estarán encargadas a una comisión de administración que integran consejeras y consejeros. Esa es la verdadera lucha, la verdadera molestia de la mafia electoral sobre esta parte de la reforma electoral, una lucha vulgar por cargos. Y bueno, lo que sí llama la atención, y es parte de la estrategia jurídica que tiene el INE, es que se aprueba, se publica el día de ayer esta reforma, y de inmediato la dirección jurídica del INE presenta el medio de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuando es evidente que la Sala Superior no puede conocer de normas generales, como se intenta en este caso. Pero pues ya sabemos que estas estrategias jurídicas muchas veces son platicadas con algunos de los miembros de los tribunales, y bueno, estaremos pendientes de qué determinación se toma en relación a este juicio electoral. No obstante, sí, para nosotros es muy importante dejarlo claro en esta parte en particular. Hay de dos sopas de lo que va a determinar el Tribunal Electoral en el medio de impugnación que se presentó. Y deben tomar esa determinación de cara al pueblo. El tribunal va a votar en contra de las reelecciones, del dispendio, del lujo, del privilegio, o se decanta y se descara en favor de la alta burocracia del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias a usted por su intervención. En Morena combatimos los privilegios. El programa de gobierno por el que votó mayoritariamente el pueblo de México desde 2018 desbarató el legado neoliberal que había establecido la regularidad de la discriminación, la regularidad de la desigualdad y el establecimiento de un orden que privilegiaba solamente a las cúpulas empresariales, a las cúpulas políticas y también a las cúpulas que hacen uso de las instituciones que fueron creadas con buenas intenciones a manera de feudos para seguir manteniendo su nivel de despilfarro. En Morena combatimos los privilegios, por eso eliminamos las pensiones a los expresidentes, por eso aprobamos como partido, porque yo no integraba esa legislatura, la ley de remuneraciones para que nadie ganara más que el presidente de la República. Por eso eliminamos los fideicomisos, por eso eliminamos los seguros de gastos médicos privados, los bonos. Los privilegios son una manifestación de la injusticia. Fueron una de las principales causas de los movimientos históricos más relevantes para la humanidad. Hay un ensayo sobre los privilegios que analiza los motivos de la Revolución Francesa. Combatimos entonces este régimen, no a las personas. Las expresiones de los privilegios también se dan en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y se seguirán dando. Yo lamento mucho, consejero presidente, que hoy haya interrumpido al representante de Morena. Le agradezco que después de eso haya tomado mesura, pero aquí se han utilizado muchos calificativos por todos los que intervinieron y la única persona a la que interrumpió fue a mi compañero Eurípides. Él solo estaba manifestando a su manera, respetuosa, estaba manifestando a su manera respetuosa y ustedes lo han hecho utilizando toda clase Les voy a pedir de herramientas. a los consejeros, a los integrantes del Consejo, que de manera respetuosa se conduzcan con respeto y permitan al orador continuar. Diputado, Sí. continúe, por favor. Hay quien utiliza citas y hay quien también va al fondo del asunto, y Eurípides fue al fondo, a la necesidad que tiene el pueblo de México de eliminar los privilegios que ustedes dos defienden. Y la pregunta es clara. Hicimos una consulta a la ciudadanía. Les preguntamos qué querían que les transmitiéramos hoy. Y les mandan preguntar a un mes de que se larguen de aquí, ¿cuánto se van a llevar de finiquito? ¿Se van a ir millonarios de este Consejo General del INE? Y en el caso de que los tribunales no ordenen restituir a Edmundo Jacobo, ¿cuántos millones de pesos también se va a llevar? Vamos entonces en contra de los excesos y del despilfarro. No les estamos quitando la atribución de designar secretario ejecutivo, el 17º es muy claro, transitorio. De inmediato el Consejo General nombrará dentro de sus directores ejecutivos a un encargado de despacho, es lo que están haciendo. En la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029 que cumpla los requisitos correspondientes. No lo está designando la Cámara. En un mínimo de decencia,
es prudente esperar a la designación de la persona que tendrá la presidencia de este Consejo General y de los 3 nuevos integrantes de las consejerías, para que esos 4 votos se expresen en la sesión de mayo y elijan a la persona que desarrollará esta tarea. No hay vuelta de hoja. 18 años o 20 o 30 son excesivos para el ejercicio de un cargo. No se puede seguir con ese conservadurismo. El agua que se estanca se pudre. Gracias, consejero presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Intervención o pregunta? En segunda ronda. ¿Alguna intervención adicional en primera ronda, compañeras, compañeros? En segunda ronda tiene la palabra la diputada Ivonne Ortega. Gracias, presidente. Así como hay una parte del pueblo que solicita cuánto será la remuneración que recibirán los consejeros y consejeras que terminan su periodo, que está, por cierto, mandatado en la ley, también valdría la pena que se empiece a sacar la cuenta cuánto es la subvención que va a llevar el presidente de la República cuando termine su gobierno. Y también creo que hay que dejar las cosas muy claras. Los que se trata de comparar son peras con manzanas, sueldos con sueldos. Vamos a poner las cosas en claro. El sueldo del presidente es una cosa y sus subvenciones son otras. Así que estamos pidiendo la transparencia, que nos transparenten cuánta gente tiene a su servicio, cuánto cuesta vivir en Palacio Nacional, todas las personas que atienden su departamento y todos los gastos que se generan alrededor, que no lo tienen los consejeros hoy de este órgano electoral. Tienen un salario sin las subvenciones que tiene en este caso en particular, porque es con el que ustedes están comparando, que es con el presidente. Comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. ¿Alguna otra intervención? Con mucho gusto tiene la palabra el maestro Eurípides Flores. Muchas gracias, consejero presidente. Quiero hacer referencia a lo que sí me parece muy, muy relevante, la intervención del consejero Ukip Espadas, porque él es parte de la generación de consejeras y consejeros que integraron este Consejo General en la última renovación que se dio. Y lo he dicho de manera reiterada, él es testigo del ánimo democrático de la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión en las designaciones de las consejerías electorales. Bien, lo dijo él aquí, él no tuvo ningún compromiso oculto con los partidos políticos que lo designaron como consejero electoral, pero dijo que su compromiso fue no formar parte de alguna componenda para afectar a partido político alguno y sujetarse a la ley. A mí sí me parece muy importante ese compromiso. Y yo se lo digo de manera clara, no lo está cumpliendo. No es sujetarse a la ley, montarse a la narrativa que se ha generado desde una parte de este Consejo General del INE para mentir sobre la reforma electoral. ¿Cuál es el fundamento legal para aparecer un día sí y otro también en medios de comunicación, mintiendo abiertamente sobre especulaciones relacionadas con la implementación del Plan B? ¿Dónde está el fundamento legal para litigar en medios algo que legítimamente puede el Instituto Nacional Electoral, a través del conducto pertinente, litigar ante los órganos jurisdiccionales? ¿Por qué formar parte de esta narrativa? Ese es el incumplimiento que se ha dado a la ley de la consejería que dice ese compromiso asumió. Y es muy relevante porque continúan planteando esta hecatombe electoral a partir de mentiras, y ustedes tienen la responsabilidad, se lo digo de manera muy respetuosa pero concreta y directa a la cara, consejero Ukip. Usted va a tener que hacer frente a todas las intrigas que hoy se están sembrando, porque la reforma electoral, el Plan B, va a prevalecer, y usted va a tener la responsabilidad de llevar a cabo la organización de las elecciones de 2023 con esas reglas. Y es absolutamente delicado que sigan mintiendo. Perdón, lo voy a interrumpir porque es una moción, pues yo tengo que conducir las conversaciones aquí. ¿Está usted amenazando a un integrante de este consejo? No. Porque eso no lo voy a permitir, ¿eh? Que quede claro. Y lo voy a interrumpir tantas veces como sea necesario, porque yo soy el responsable de conducir las sesiones. Y lo invito a que se conduzca con la responsabilidad y el respeto del diputado Almaguer. Aquí se vale expresar las posiciones. No voy a permitir que usted ni nadie amenace a algún miembro de este consejo. Que quede claro. Continúe. No estoy amenazando a nadie, estoy poniendo las cosas en claro. Es absolutamente delicado que se mienta sobre la operación electoral, del supuesto riesgo que tiene la organización de las elecciones de 2023, porque ¿cuál es el escenario? Si hoy están diciendo que es imposible hacer elecciones con la ley que se publicó ayer y que hoy ya se está implementando, pues ¿cómo van a hacerle para llevarla a cabo? Porque va a prevalecer esa norma y van a tener la responsabilidad de llevar a cabo las elecciones con esas normas. Pues entonces van a decir, no, pues yo no puedo. Eso es absolutamente delicado.
Ahí sí le están quitando certeza, ahí sí están violando los principios constitucionales. Esa es lo delicado de hacer ese tipo de manifestaciones. Por eso, una y otra vez a ellos, a los que se quedan, les llamamos a la mesura, a la sensatez, porque van a tener que llevar a cabo esa elección tan importante para el país y sería bueno que tuvieran esa reflexión. No se trata de una amenaza, sí, desde mi punto de vista es absolutamente fuera de lugar, fuera del marco jurídico correspondiente, y el compromiso que él asumió debería llevarlo a cabo, no haciendo ese litigio en medios. Se le acabó el tiempo. Muchas gracias. Tiene la palabra. Le agradezco al consejero Ukip por haber utilizado el término franqueza. Es el que debí utilizar en mi intervención anterior. La franqueza como una virtud similar a la sinceridad, pero más intensa, en la que uno no oculta lo que desea manifestar. Y así es como habla mi compañero Eurípides, con franqueza. Con esa misma franqueza, diputado Ukip, me faltó preguntarle, exdiputado Ukip, qué lástima que haya olvidado su lucha social. Me gustaría preguntarle, fue algo que no... Le pido por favor llamar al orden al orador. Podría yo invertir término en responder calumnias e infundios, pero prefiero que este debate se ciña en el orden, se ciña al orden debido. No acepto que ningún orador me arroje infundios como el que acabo de recibir. Muchas gracias. Infundio? Creo que a todos nos corresponde, déjenme hacer una pausa, una moción de orden. A todos nos corresponde conducir este consejo a la altura a la que la Constitución lo implica. Entiendo, esto no es una plaza pública, aquí no es un espacio para mítines. Aquí se vale el debate tan duro y tan intenso como sea necesario, pero las descalificaciones dejémoslas para otro lado. Ojalá podamos elevar el debate aquí y conducir esta sesión de manera respetuosa y civilizada, aunque eso a algunos les cueste. Continúe. Presidente, usted lo manifestaba hace algunos minutos, he sido respetuoso. Fue una carencia en mi expresión, no de esta participación, sino de la anterior. Consejero Ukip, porque usted hizo alusión, no recuerdo las palabras exactas, a los riesgos que podría entrañar el proceso de selección de nuevos consejeros que estuvieran alineados o que estuvieran vinculados. Consejero, ya en una anterior sesión pudimos concluir que es un proceso adecuado, similar al que usted cursó. Yo le pediría respetuosamente que también muestre ese respeto a los actuales concursantes. Hay personas que compitieron contra usted por una consejería y que en esta ocasión están intentando de nuevo llegar a este Consejo General. La lista será dada a conocer en unas horas de quienes tienen derecho a presentar un examen de conocimientos. Se les practicará el 7 de marzo. Solo los mejores avanzarán a las siguientes etapas y llegaremos con un proceso depurado. Y estoy seguro que la ciudadanía y los integrantes de este Consejo recibirán con aprecio y recibirán con respeto a los nuevos integrantes del Consejo General. Le pediría confiar en un proceso, como usted lo ha dicho, similar a aquel en el que usted resultó electo. Gracias. Muchas gracias. Señalar algunos de los contenidos de la reforma ante las acusaciones de que nosotros incurrimos en mentiras. La reforma claramente establece que de ahora en adelante el listado nominal de mexicanos residentes en el exterior, es decir, los compatriotas que pueden votar desde fuera de nuestras fronteras, va a ser avalado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es la primera vez que desde que esta autoridad es autónoma, se le permite a una oficina del gobierno a cargo de la Presidencia de la República manipular el padrón electoral. Hay 12 millones que viven fuera, 1.300.000 que ya tienen su credencial. Imagínense qué va a pasar si es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien manipula el listado. Adiós a las elecciones creíbles. Segundo, quieren que los módulos de credencialización del INE se muevan a oficinas de gobierno. ¿En serio? ¿Al Palacio Municipal de Texcoco, donde se cobraban diezmos, como lo determinó esta autoridad y lo confirmó el Tribunal Electoral? O incluso en Chihuahua, donde hacían lo mismo otros gobernantes de otro partido. O ahí en las oficinas de Campeche, donde hemos visto cómo se distribuye dinero en manos de esa gente al resguardo de esos gobiernos. Quieren que estén los módulos con los datos personales de la ciudadanía, con sus huellas dactilares, con sus biométricos. Eso establece la ley. A mí me parece preocupante, que pone en riesgo la confidencialidad y la protección de los datos personales. Hasta hoy, enhorabuena, todos los partidos tienen la capacidad de estar representados en las casillas. Tienen 2 representantes por cada casilla y para eso, como se trata de más de 2.200.000 personas entre todos los partidos que quieren cuidar la elección, y qué bueno que así sea,
registran a sus representantes 13 días antes y los pueden cambiar hasta 10 días antes de la jornada electoral. Ahora, el plan B dispone que sea 48 horas antes cuando los nombren y el mismo día de la jornada los cambien. Imagínense cómo una ciudadana presidenta, un ciudadano presidente de casilla va a tener el control de quién es un representante debidamente acreditado. Si lo deja entrar y no era el representante, o si no lo deja entrar y sí tenía la acreditación, se anula la votación de la casilla. ¿Por qué incluyen disposiciones legales para inducir la nulidad de la elección y que no cuente el voto ciudadano? Eso está en la norma y lo hemos alertado. Y también dicen que todos los datos en posesión del instituto van a estar en manos de los partidos políticos. Usted, diputado, votó eso, que toda la información del INE se le entrega a los partidos. ¿Sabe que la unidad de fiscalización trasciende el secreto bancario, fiduciario y fiscal, accede a cuentas de particulares, pero no para andar exhibiendo esos datos, sino para saber si hubo algún manejo irregular? ¿Para qué quieren ustedes entrar a los datos bancarios de la gente, de empresas o de particulares? Es lo que dice lo que usted votó. Entonces, he dado 4 ejemplos de daños evidentes. Yo doy argumentos, cito lo que está en la ley. Ustedes solo pueden mandar insultos, por favor. Desespera mucho ver ese nivel. Lastima, da pena ajena. Hagan un esfuerzo por dialogar. Gracias. Gracias, consejero Murayama. ¿Alguna otra intervención? ¿Pregunta al consejero Murayama? En tercera ronda, con mucho gusto lo anoto. Para todo lo que comentaron. Pero, pues sí, son los reglamentos. No, entiendo. Aquí la ley sí es la ley, diputado. Y el reglamento es el reglamento. Siempre se ha aplicado y se seguirá aplicando, por lo menos hasta el 3 de abril. Porque me corresponde a mí. Después, supongo que alguien más seguirá aplicándolo. Supongo. Lo anoto en tercera ronda con mucho gusto, pero permítame intervenir en todavía la segunda ronda. Para 3 cosas muy sencillas. La primera, aquí se nos ha hecho preguntas y la respuesta es muy sencilla. Usted trajo una pregunta, diputado García Almaguer. Quienes han salido del instituto, siempre, y quienes saldrán del instituto, vamos a recibir la compensación que dice el estatuto en el artículo 69 y en el manual de normas administrativas en materia de recursos humanos, nada más. Esas normas están publicadas y las puede consultar en el sitio del instituto. Claro, eso va a implicar que tienen que leer, y entiendo que es complicado a veces leer aun cuando se tiene que votar. Segundo, lo dijo la diputada Ivonne Ortega, creo que hay que leer, sé que estás casi hasta el final y hay que llegar hasta el artículo 127 de la Constitución, pero sería importante entender que hoy hay una discusión falaz que se ha construido a propósito de que si se gana más o menos que el presidente. Lo que la Constitución dice es que habla de remuneraciones y ya explicó la diputada Ortega lo que significan remuneraciones. Basta leer la Constitución, se los dije hace 1 año y medio y como les lo repetí 6 veces y no, yo dije pues no me están entendiendo, dijeron que estaba ofendiendo. Bueno, aquí que no hay un presidente que me va a decir que estoy faltándoles el respeto, pues les pido nada más que lean lo que dice la Constitución. Por cierto, hasta donde me acuerdo, diputado, están en falta. La Cámara de Diputados desde hace 4 años, por mandato de la Constitución, debe fijar la remuneración, no el sueldo, la remuneración, y todavía no lo han hecho, del presidente. Para que todos los demás sepamos y la ciudadanía sepa si es verdad la mentira que están diciendo o es lo que es, una mentira. Dicho lo anterior, y dejo de lado ya este discurso vulgar que no tiene nada que ver aquí, pero usted lo trajo sobre la mesa. Y nada más con una acotación, lo que andan diciendo que nos vamos a llevar no es cierto, es pura mentira, son especulaciones. Simple y sencillamente porque no han leído, pero no suele ocurrir de parte de quienes las profieren, no suelen leer las normas. Ya le dije que tienen que leer y le dije hasta los artículos 69 del Estatuto y 582, fracción quinta, para que no tengan que leer todas las normas, porque son abundantes. Le pido que no me interrumpa, porque también tengo la facultad de impedir las interrupciones. Dicho lo anterior, no mencioné más allá de mi intervención anterior, y no abundaré demasiado, porque habrá ocasión de decírselo en presencia, aquí en su presencia, en algunos días. Pero quiero hacer un reconocimiento al licenciado Edmundo Jacobo Molina, lo he hecho en distintas ocasiones, un funcionario ejemplar. Si hubiera más funcionarios como él, este país sería distinto. Si hubiera más funcionarios como él en el gobierno, en los otros órganos del Estado, este país sería profundamente distinto, mucho mejor, por cierto. Así que un reconocimiento a quien no solamente fue designado conforme a las normas que establece la Constitución, sino fue validado por el Tribunal Electoral. No sé si estaba usted, creo que no, la memoria no me acuerda, de este señor Eurípides, pero su partido, el que usted representa, impugnó la designación y el Tribunal Electoral le dijo que era válida. Decisión que se tome de aquí en adelante e invito a mis colegas que así lo deseen a sumarse a ese voto concurrente. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? En tercera ronda tiene la palabra el diputado Hamlet García Almaguer. Gracias, presidente. Nunca se va a aprobar una norma, consejero Murayama, con la intención de generar una nulidad. Existen salidas.
Hay opciones. Desde este instituto, uno de los esfuerzos que se podrían potenciar con la próxima integración es el uso de la tecnología. Aunque se tengan horas antes de la instalación de las casillas para realizar modificaciones en la representación, aunque se tengan horas, aunque sea el mismo día, estamos hablando de horas, aunque sea el mismo día, con el uso de una aplicación, el presidente de la mesa podría verificar en tiempo real si la persona está o no autorizada para integrar. Y creo que de esa manera se previene cualquier cuestión relacionada con una eventual nulidad. Segundo, más allá de los discursos, consejero presidente, consejero Murayama, de la cita de los artículos, es un ejercicio de transparencia frente al pueblo de México. ¿Cuánto se van a llevar de finiquito cuando se vayan el 3 de abril? Es la pregunta que hace el pueblo de México. Ustedes van a decidir si la responden o no, pero precisamente ese vacío de información puede generar alguna imprecisión en las cifras. Quizás sean 1,000 pesos más, 1,000 pesos menos, pero la pregunta es ¿cuántos millones se van a llevar de finiquito? Gracias. Gracias, y le voy a contestar de una vez en tercera ronda. Mucho menos de lo que usted está diciendo. Y además le voy a decir una cosa. Si hay un órgano que es transparente en el país, es este. Intenten cualquiera, ciudadanos, intenten saber cuánto gana un legislador completo, en serio. Hay veo reportajes que nos dicen todas las subvenciones y demás, y le apuesto que ganan mucho más que nosotros. Dicho lo anterior, y mucho más, porque más ustedes suelen tener negocios, suelen tener otros ingresos, suelen tener periódicos, suelen tener consultoras y demás. Dicho lo anterior, no voy a entrar en esta discusión que es verdaderamente vulgar, a donde nos quieren rebajar ustedes. Lo que sí le voy a decir es una cosa. Si hay un órgano que es transparente, es este. Cuando me vaya lo vas a ver, aunque entiendo, lamentablemente, que han venido fracasando una y otra vez en el intento de que quienes les resultamos incómodos, porque simple y sencillamente ejercemos la Constitución y nuestra autonomía y no nos subordinamos al poder, ni al que estaba, ni al que está, ni al que estará, han fracasado en el intento de que muchos dejemos el Consejo anticipadamente, y no lo han logrado. El 3 de abril, cuando yo termine mi mandato, podrán consultar con toda transparencia a cuándo ascendió el finiquito, a que me corresponde, que le corresponde a quienes nos vamos, como ha ocurrido en el pasado. No coman ansias. Ya faltan nada más 31 días. No 32 como un correligionario suyo dice, pero es que no saben contar muy bien. El día después, y por cierto, con estas normas que le mencioné, usted puede pedirle al señor Eurípides, que ha demostrado sobradamente ser un experto en el uso de las matemáticas, podrá hacer un cálculo de cuánto corresponde, si tiene desde ahorita tanto interés en saberlo. Si no, espérese 31 días más. Cuando deje el Consejo, todo el pueblo de México podrá saber que ustedes una y otra vez han mentido. Gracias. Yo celebro mucho la intervención que tuvo usted, porque pues da cuenta de que es usted incapaz de decir públicamente cuánto se va a llevar como finiquito, porque es muy claro que le da vergüenza, y eso confirma de cara al pueblo de México que todas estas diatribas, que todos estos discursos, que todas las apariciones en medios de comunicación y todo el aparato que ha utilizado este Consejo General del INE, no se trata de una lucha por la democracia, no se trata de una lucha por un país republicano, se trata de, lamentablemente, una lucha vulgar por pesos, por centavos, por dinero y por posiciones en el Instituto Nacional Electoral. Me queda claro también que fue imposible para algunos consejeros y consejeras comentarnos cuál es el fundamento legal de estar litigando en medios de comunicación los asuntos que debieran litigarse en sede jurisdiccional, como si el actuar individual pudiera abstraerse del actuar en conjunto que han tenido este Consejo General del INE. Se dice que nunca se ha ido en contra de la ley y se excusa como, bueno, yo he hecho esto, bueno, yo he hecho el otro. Pero la realidad es que es un conjunto el que ha actuado en contra no solo del partido que representamos, sino en contra de la voluntad de la gente de tener una auténtica democracia. Para mí queda absolutamente claro, después de la intervención del consejero presidente, de que estamos del lado correcto de la historia, estamos del lado correcto de la gente, del lado que busca una auténtica democracia y no de la defensa de los excesos, de los privilegios, de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias. Tiene la palabra el licenciado Ángel Ávila. Gracias, presidente. Pues no está de más comentar a las y los ciudadanos que siguen este debate que esta va a ser, y es ya, la primera vez en la historia que el gobierno impone una reforma electoral de estas características. Esta es una reforma electoral impuesta. Todas aquellas reformas electorales que construyeron la transición a la democracia y la alternancia fueron reformas pactadas entre la oposición y el gobierno en turno. Eran reformas que permitieron la creación primero del Instituto Federal Electoral del 89-90, después la famosa Mesa de Barcelona en 1996, después la gran reforma electoral
del 2007, principalmente en temas de medios de comunicación, y después la gran reforma electoral en el 2014, el paso del IFE al INE. Pero todas y cada una de esas reformas fueron pactadas entre la oposición y el gobierno. Es más, podría decir muchísimas, el 90% de esas reformas fueron propuestas de la oposición hacia el gobierno. No podemos olvidar que en la elección del 2006, con López Obrador siendo presidente, cuando Vicente Fox intervenía en el proceso electoral, pero López Obrador lo hace peor, como dicen, en uno de sus mítines se le ocurrió decir cállate chachalaca, por la intervención permanente de Vicente Fox en esos momentos. Bueno, ello dio paso a la reforma en el 2007 sobre la intervención de funcionarios públicos y el acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos. Lo que hoy quiero decir es, esta reforma se construyó sin diálogo, sin una mesa entre la oposición y el gobierno. Hoy el gobierno está imponiendo las reformas, dejando de lado todas las propuestas de los partidos políticos distintos a la voz del oficialismo. Solo el gobierno y sus partidos políticos satélites y rémoras van y tratan de imponer esta decisión. Muchas gracias, presidente. Señor, gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más desea intervenir? El consejero Murayama. Dice usted que está del lado bueno de la historia. Lo que sabemos es que está del lado del poder hoy. Y nos decía el diputado Almaguer que todo se va a resolver con tecnología. Ay, pues qué optimista. Lo que no sé es por qué cuando la revocación de mandatos se opusieron a que se usaran teléfonos móviles para recabar los datos y entonces sembraron 17,000 nombres de muertos usando papel porque en el país no hay suficiente cobertura de telefonía. Entonces el riesgo de nulidad va a estar en las zonas rurales y más pobres. Eso es lo que usted está diciendo porque votó por la sustitución el pleno día de la elección de los representantes. Como ese riesgo de nulidad, dice usted, se resuelve con tecnología. Pero ustedes han dicho que en México no hay suficiente tecnología y por eso combatieron que se recabaran los apoyos con esa tecnología. Para unas cosas sirve la tecnología, para otras no. La incongruencia se las dejo a ustedes. Ahora, ¿cuánto dice el señor Eurípides? ¿Por qué hablan ustedes? Pues porque la Constitución nos lo permite y no le pedimos permiso al gobierno ni al poderoso. La ley Mordaza es propia de los autoritarismos. Es que no se dan cuenta lo que transmiten, lo que expresan. Por eso se han vuelto carne de memes sus intervenciones en este Consejo General, porque no tienen el más mínimo rigor, ni cuidado y a veces ni autoestima. Finalmente le voy a decir cuánto vamos a llevarnos. 3 meses y 20 días por año, multiplique el monto del salario por 3 y luego 20 días por 9 y súmelo. Ahí está la respuesta. Si le es imposible, demande a quien le dio su certificado de primaria. Gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir, compañeros, compañeras, que seamos respetuosos y que dejemos en todo caso la falta de respeto a la conciencia de cada quien. ¿Alguna otra intervención? Digo, hay quien no la tiene, pero bueno, esa es otra historia. ¿Alguna intervención adicional? Bien, vamos a proceder pues a la votación. La primera reforma electoral de las últimas 5 décadas, que es impuesta unilateralmente desde el poder, que no se procesó a partir de un diagnóstico amplio y compartido, que renunció al ejercicio del diálogo y a la construcción de consensos con otras fuerzas políticas, como había ocurrido desde 1977 hasta 2014, se ha consumado. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan B, la reforma con la que el gobierno busca controvertir el orden constitucional en materia electoral. El INE ha dicho con claridad que va a hacer todo lo que está a su alcance jurídica y constitucionalmente para evitar un daño irreparable e irreversible a los derechos políticos de cada ciudadana y ciudadano. Se ha alertado y con razón que el Plan B, además de ser inconstitucional en su contenido, fue una colección de violaciones al proceso legislativo. Como se recordará, en la Cámara de Diputados, entre que la propuesta se presentó y se votó, pasaron escasas 3 horas. Se trataba de una iniciativa del Ejecutivo, del Gobierno, pero se simuló que fue de legisladores, eso para obviar y saltarse el necesario dictamen de las comisiones de la propia Cámara. Pero tan no fue una iniciativa de legisladores, sino del Gobierno, que quienes la votaron no la conocen ni la entienden. En esta mesa, con elocuencia, varios diputados que la aprobaron nos han demostrado que no pueden ya, explicar las supuestas ventajas de la reforma, sino siquiera conocer su contenido básico. Así, como ningún legislador del gobierno conoce o entiende la reforma, quien la quiso explicar esta misma mañana, no desde el recinto legislativo, sino desde Palacio Nacional, fue el titular de la Secretaría de Gobernación. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Es un plan del gobierno, no parlamentario. Quedará como propio del tiempo autoritario que vivimos, que hoy desde la Secretaría de Gobernación se pretendiera dictar cómo debe estructurarse el INE, cómo deben organizarse las elecciones, qué figuras deben trabajar en esta institución autónoma, cuando fue
justamente la expulsión del gobierno de la materia electoral lo que nos dio elecciones del todo confiables, lo que nos permite reivindicarnos como una democracia. Pero no, ahora quieren desde Palacio dictar, dictar, dictar. Los regímenes donde hay quien dicta, no hay división de poderes ni órganos autónomos, sino solo quien dicta, no se llaman democracia. Hacia allá nos pretenden conducir. Más allá de esas muestras de invasión a la autonomía del INE, en apego al principio de la legalidad que nos rige y que no ignoramos, mientras el Plan B no sea suspendido o declarado inconstitucional, sea parcial o completamente, le corresponde al INE empezar a aterrizar las disposiciones legales de ese irresponsable y dañino plan para la democracia. Con el proyecto de acuerdo a nuestra consideración, este Consejo da inicio a la organización y aprobación de los trabajos de normatividad y administrativos del INE y se crea el Comité Técnico para la implementación de la Reforma 2023. Voy a señalar 3 dimensiones de francos atropellos laborales que entraña el Plan B y que fuerza al INE a instrumentar. Primer atropello inminente. Como ustedes saben, el artículo 10º transitorio del Plan B señala que, cito, a más tardar en abril de 2023, el Consejo General identificará las medidas, adecuaciones y costo que implicará la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente decreto y planificará su ejecución para que a más tardar el 1 de agosto se haya concluido. Fin de la cita. En consecuencia, el proyecto perfila que antes que termine abril, este Consejo debe de determinar qué cargos y plazas del servicio y de la rama administrativa deben desaparecer. Sí, inicia la destrucción de la estructura profesional y territorial del INE. Con este acto comienza lo que el Plan B desea, despedir al 85% del SPEN, desapareciendo figuras fundadoras del árbitro profesional e independiente, las vocalías distritales ejecutivas. También mutilan a las juntas locales, desapareciendo 2 vocalías tan diferentes como indispensables, la secretarial y la de organización y capacitación en una sola. Como lo dijimos en las reuniones regionales a nuestras compañeras y compañeros, la razón les asiste frente a esta lesión a su desempeño, a sus puestos de trabajo, a sus derechos laborales. Así que está abierta la vía para pedir la protección de la justicia. El amparo puede frenar un acto abusivo de autoridad, que es el decreto publicado ayer, e incluso este mismo acuerdo que terminará en la afectación de derechos laborales puede ser combatido jurídicamente. Segundo atropello, el Plan B ordena, cito, 12º, entre enero y mayo de 2023, el Consejo General tomará opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil y competencias idóneas de los vocales operativos, con el fin de que, a más tardar el 1 de junio siguiente, se tenga concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las juntas distritales para determinar, de entre ellos, quiénes ocuparán el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalarán con motivo de la entrada en vigor del presente decreto. El mismo mecanismo se seguirá respecto de las actuales juntas locales. Fin de la cita. Fíjense ustedes, se desaparecen o desmiembran juntas ejecutivas, pero los legisladores obligan a los destinatarios de su reforma, a los miembros del Servicio Profesional Electoral, a que sean ellos los que determinen quiénes serán los sobrevivientes de esta operación de destrucción institucional. O sea, los despiden, los menosprecian, los insultan y además les dicen que ellos mismos señalen con qué criterio se hará una suerte de prueba de supervivencia para ver quién no pierde su empleo. Una vez más, el legislador rompe con un principio general, que las normas deben de ser heterónomas, es decir, no hechas para sí, sino por terceros. En esta disposición que obliga a nuestras compañeras y compañeros a diseñar su cadalso, además de ser ilegal, dibuja la ausencia de ética elemental en quienes hoy ostentan el poder. Tercer atropello. El 26º transitorio dice que el Consejo General deberá emitir lineamientos que regulen las funciones de su personal de la rama administrativa. Ello es contrario a la Constitución, que establece que es el estatuto el que regirá las relaciones de trabajo y ahora pretenden que sea unos lineamientos. Compañeras y compañeros de la rama administrativa, es tan burda la violación a sus derechos laborales que si ustedes deciden acudir ante jueces de distrito o ante el Tribunal Electoral, van a derrotar esa disposición anticonstitucional para que sus derechos no sean lastimados por quienes no conciben el trabajo honesto y bien hecho y quieren, porque así les llaman a los suyos siervos. Y recordemos, siervo viene de quien servía al señor feudal sin libertad alguna ni derechos. Y en esas estamos ante quien pretende ejercer el poder sin límites, sin contrapesos, sin reglas. Voto por obligación de ley a favor de este proyecto, pero anuncio que emitiré un voto concurrente porque es un proyecto que jamás desearía haber leído, porque implica lastimar a un cuerpo ejemplar civil de trabajadores del Estado mexicano, las y los funcionarios del INE que tienen todo mi reconocimiento y lealtad. Gracias, presidente. En su momento, aquel consejero o consejera que desea hacerlo, precisamente por considerar que estamos acatando la ley, que desde mi punto de vista viola flagrante y abiertamente el orden constitucional. ¿Alguna otra intervención? El señor representante de Morena, el maestro Flores.
Muchas gracias, consejero presidente. Igualmente, de manera muy breve, celebramos este punto en el orden del día porque tiene la virtud de que materializa y también ataja la narrativa de que se está imponiendo una ley para menguar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y refuerza la teoría, la tesis nuestra de que esto es, digamos, un intento del Poder Legislativo de establecer un marco general que reduzca a la burocracia dorada y que sea el propio Instituto Nacional Electoral, a partir del proceso que inicia con este acuerdo, el que vaya ordenando cómo aterrizar esa disposición al interior, de manera que lleguemos listos para el próximo proceso electoral con una organización eficaz, austera y eficiente. Por lo demás, se ha mencionado una y otra vez una suerte de mentiras, la narrativa de siempre, de parte del consejero Ciro Murayama, que pues nada más evaden la pregunta fundamental que hemos hecho una y otra vez y la vamos a seguir reiterando, de a ver cuándo se digna a decirle a la gente cuánto se va a llevar de finiquito ahora que se vaya. Les dolió tanto que se fueron contra un servidor. La verdad, a mí no soy de piel delgada, aguanto, y hasta para mí es un timbre de orgullo que vengan ofensas de manera personal contra su servidor por decirles y pedirles una y otra vez que digan de cara a la gente, los retamos, cuánto se van a llevar de finiquito ahora que terminen su mandato. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias a usted por su intervención. ¿Alguien más? El licenciado Ángel Águila y después el consejero Murayama. Muchas gracias, presidente. Aquí sería importante destacar esta reforma que ha dado elecciones libres, transparentes, sufragio efectivo y que fundamentalmente esperemos siga trabajando rumbo a las elecciones del 2024. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay más intervenciones, le voy a pedir al encargado del despacho, la Secretaría Ejecutiva, sírvase tomar la votación correspondiente. Le voy a pedir también que, si ahora le doy la palabra a consejera de la Cruz, le voy a pedir que someta a votación en lo general lo que entiendo de los cambios sugeridos. No hay división de poderes ni órganos autónomos. Bueno, pues ahí está prácticamente el mismísimo Eurípides Flores y Hamlet García, pues prácticamente haciéndole frente, ya que Lorenzo Córdoba se prendió por completo en contra de Eurípides Flores, le dio con todo, y esto pues al parecer no se dejó Eurípides Flores, donde pues prácticamente se la pasaron ofendiendo y se puso intenso el debate ahí en la Cámara, en el INE, increíble pero cierto, pero pues ahí está prácticamente, no sé ustedes a quién le da la razón. Veamos la gente hasta el momento qué es lo que opina. Con un contundente 94% le da la razón a Eurípides Flores y a Hamlet García, y solamente el 6%, con solamente 2 votos, a Ciro y Lorenzo de el INE. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, veamos qué opina la gente al respecto de esto con estos comentarios. Salomé Mesa dice: che rata, chinguen a su Mauser. Ángeles Cervantes, que digan cuántos se van a llevar. Martín Chávez, lo bueno que saben esas ratas de mierda. Juan Alverde, este tipo tiene casco de tortuga. Eliseo Pamarindo, Isabel OG, saludos. Lárgate ya, maldita rata. Agustín López, Carmen Merengues, ya lárgate. Isabel OG, saludos. Guillermo Arúmbula, se va de volada. ¿Quién es quién? Rubén Abundis, solo el pueblo mexicano masoquista soporta bola de parásitos. Carmen Mercedes Martínez Fajardo, tú también ya cállate, chachalaca. Diego Montaña, la mafia del poder sufre de demencia, no recuerdan los atracos porque eran del IFE y quemando se cambió el INE. Diego Montoya, ¿quién prevalecer el autoritarismo en demostraciones y mentiras? Juan César Santos, desgraciados, ese Lorenzo es igualito o peor que Alito Moreno. Adrián Cortés, pobre de usted, si te crees que sabes mucho, es porque el pueblo ya está cansado de robos. Usted ya sienten virreyes y sus salarios están tan altos, hinche vulgar. Adrián Cortés, ¿por qué no reduce sus sueldos y le pagan ustedes a los que los van a despedir? Julián César, saludos. Así que ya casi están con un pie fuera, pero necesitamos el pueblo y exige que le finquen responsabilidades. Martín Coronado, totalmente falso lo que dice Ciro. Adrián Cortés, el pueblo ya quiere auditar a Ciro y a Lorenzo Córdoba por corruptos. Arturo Valencia,
¿Quién quieren engañar? Bola de corruptos ratas, Murayama y Lorenzo. Julio César Ramos, saludos, no se van a llorar el Lorenzo y sus secuaces millonarios que se han llevado todo, las malditas ratas, mezquinos. Diego Montoya, pudimos permitirle que estas zapatras neoliberales y mezquinos se hayan perdido hoy de los árbitros. Temo, el INE son rateros y corruptos y Pantaleón Aguirre. No lo creo, es al revés. Así que, pues bueno, amigos, ahí está prácticamente lo que opina la gente hasta el momento. Pues prácticamente todos están volcados a favor de lo que viene siendo Eurípides y el mismísimo Hamlet García. Así que pues bueno, amigos, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden que apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción a la de YouTube, comentario y compartir para que muchas más personas nos vean. Sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. La próxima, bye, suscríbanse, comenten, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.